Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Bueno, familia. Vaya día que tenemos hoy. Estamos todos con el móvil en la mano, actualizando Instagram cada 5 segundos. ¿Y por qué? Porque hoy es el cumpleaños del rey, de nuestro Can Yaman. Felicidades, Can. Pero, hay un silencio. Un silencio que resuena más que 1000 felicitaciones. ¿Dónde está Sarah Bluma? Os estoy grabando esto y creedme, la tensión es palpable en las redes sociales. Hoy es 8 de noviembre, el gran día de Can, y mientras yo preparo este vídeo, la que debería ser la felicitación más importante, la de su novia, la de Sarah Bluma, brilla por su ausencia. Su cuenta de Instagram está en silencio. Y esto, amigos míos, en el mundo de las celebridades, es una bandera roja gigante. Vamos a analizar qué está pasando aquí, porque hay mucho que desempacar. Como bien sabéis, Can Yaman no está en Italia. Está en España, metido de lleno en el rodaje de su nueva serie. Está trabajando sin parar, dándolo todo, como siempre. Y por supuesto, Sarah Bluma está en Italia. La hemos visto moviéndose entre Roma y Milán, con sus eventos como DJ, su música, muy enfocada en su carrera. La distancia es dura, lo sabemos. Hemos visto algunas historias suyas, donde parece nostálgica, quizás extrañando a su chico. Es normal, son miles de kilómetros. Pero hoy no es un día cualquiera. Hoy es el cumpleaños de tu novio. Y aquí es donde empieza el verdadero drama. Anoche, justo cuando el reloj marcó las 12, en el segundo exacto en que el 7 de noviembre se convirtió en 8 de noviembre, ¿qué pasó? Pues que el círculo cercano de Can Yaman actuó. ¡Boom! Su familia, su manager, sus amigos más íntimos, inundaron Instagram. Historias por aquí, fotos antiguas por allá, etiquetándolo, deseándole lo mejor. Fueron los primeros, puntuales como un reloj suizo, demostrando el cariño y la importancia de la fecha. El listón estaba alto. Cuando tu suegra, o futura suegra, quién sabe, y tu cuñado publican a las 12:01, tú no puedes aparecer a las 4 de la tarde. Es una regla no escrita del mundo influencer. Y mientras todo esto pasaba, ¿dónde estaba Sarah? Silencio absoluto. Nada. Ni una historia, ni un post, ni un te quiero público. Y mientras grabo esto, ya han pasado varias horas del día. Sinceramente, creo que Sarah Bluma va muy tarde. En este mundo donde cada gesto se analiza con lupa, esto es, como mínimo, extraño. Los fans están como locos en Twitter y en los comentarios de sus fotos. ¿Han roto? ¿Se ha olvidado? ¿Está todo bien entre ellos? ¿Por qué este desprecio? He estado leyendo comentarios, y la gente está dividida. Hay un bando que la defiende a muerte. El amor no se mide en posts de Instagram. Seguro que le ha llamado por teléfono a medianoche, que es lo que importa. Y tienen razón, ¿eh? Tienen toda la razón del mundo. Una llamada privada vale más que 1000 stories. Pero, seamos sinceros. Estamos hablando de Can Yaman. Un hombre que vive de su imagen, y cuya relación es seguida por millones de personas en todo el mundo. En este nivel de fama, el gesto público sí importa. Importa mucho. Es una confirmación. Es una forma de decir, sigue siendo mío, estamos bien, todo es perfecto. Y ese gesto, hoy, falta. Analicemos las posibilidades. ¿Podría ser una pequeña crisis? Sabemos que su relación es intensa. Can es un hombre de pasiones fuertes, y ella parecía estar en la misma sintonía. Pero la distancia es complicada. Él en España, ella en Italia. Los rodajes son largos, las giras de DJ también. ¿Quizás están pasando por un bache? ¿Quizás ella está molesta por algo y esta es su forma de castigarlo? No lo sé, me parecería un poco infantil, pero en el amor y la guerra, todo vale. O quizás, y esta es la teoría que empieza a sonar con fuerza entre los fans,
está preparando algo tan grande que no quiere estropearlo con un simple story. Pero esperad. Parad máquinas. Tengo que ser justa. ¿Y si todo este silencio es, en realidad, la mayor prueba de amor? Pensemos. ¿Por qué está tan callada? ¿Y si no está en Italia? ¿Y si, mientras yo estoy aquí hablando con vosotros, ella ha cogido un avión secreto esta mañana? ¿Os imagináis? Quizás ha aterrizado en España hace unas horas para darle la sorpresa de su vida. Quizás por eso no publica nada, para no arruinar la sorpresa. Me estoy imaginando la escena. Can Yaman termina de rodar, cansado, mira el móvil y ve que Sara no ha publicado nada. Está un poco triste, decepcionado. Y de repente, abren la puerta de su camerino, y es ella. Con una tarta. Eso sería material de película romántica. Sería la jugada maestra. Si eso pasa, si en las próximas horas vemos una foto de ellos dos juntos en España, riéndose de todos nosotros por dudar, entonces Sara Bluma será la reina indiscutible. Sería el gesto romántico definitivo. Pero si por el contrario, sube una foto desde Milán dentro de 3 horas diciendo felicidades, amor, te echo de menos. No sé, quedaría un poco frío, ¿no? Después de que la familia lo hiciera a medianoche, ella queda como la que llega tarde a la fiesta. Esta teoría de la visita sorpresa a España me parece la más romántica, pero también la más arriesgada. ¿Y si no es así? ¿Y si simplemente se ha quedado dormida o está en un vuelo sin conexión? ¡Qué desastre! Pero no, Sara es inteligente. Ella sabe cómo funciona este juego. El silencio, en un día como hoy, solo puede significar dos cosas, o una indiferencia terrible, que indicaría una ruptura, o una sorpresa monumental. No hay término medio. Sea como sea, estamos en vilo. La pelota está en el tejado de Sara Bluma. ¿Qué hará? ¿Confirmará el amor o sembrará la duda? Las próximas horas van a ser cruciales y nosotros estaremos aquí, actualizando su perfil sin parar, porque este culebrón nos tiene totalmente atrapados. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Crisis o sorpresa? Y justo cuando pensábamos que la historia no podía ponerse más intensa, las redes estallan otra vez. Los fans detectan un detalle que había pasado desapercibido. Sara Bluma dejó de seguir una cuenta de fans de Can Yaman hace apenas 2 días. ¿Casualidad? Puede ser. Pero en el universo del cotilleo digital, las casualidades son tan raras como los unicornios. Y mientras tanto, los medios italianos empiezan a oler el drama. Algunos portales de entretenimiento publican titulares ambiguos, del tipo Sara Bluma y Can Yaman, en crisis. Otros, más sensacionalistas, directamente anuncian ruptura. Y claro, eso alimenta el fuego. Porque el silencio se convierte en misterio, y el misterio, en noticia. A todo esto, Can sigue trabajando. Hoy lo hemos visto llegar al set con su habitual sonrisa, saludando a los fans que lo esperaban, pero sin rastro de comentarios sobre su cumpleaños o sobre Sara. Ninguna mención, ni una palabra. Y eso, viniendo de él, que siempre ha sido tan expresivo, resulta un poco inquietante. Algunos compañeros del rodaje han publicado fotos en las que aparece feliz, pero concentrado, con esa mirada intensa que lo caracteriza. Tal vez intenta mantener la calma, tal vez sabe que todo se resolverá pronto. O tal vez, está intentando no pensar demasiado. Mientras tanto, los seguidores de ambos están haciendo de detectives digitales. Analizan likes, comentarios, ubicaciones, vuelos. Hay quien asegura haber visto a una chica parecida a Sara en el aeropuerto de Barajas, a primera hora de la mañana. Otros dicen que es un montaje, que la foto es vieja. Internet es un caos de teorías y rumores, y cada uno defiende la suya con pasión. Lo que sí está claro es que el silencio de Sara ha conseguido lo imposible, que todo el mundo hable de ella sin que ella diga ni una sola palabra. Y eso, amigos, también es poder. Si lo pensamos bien, puede que estemos ante una jugada maestra de comunicación. Sara Bluma no es ninguna novata en esto. Sabe manejar los tiempos, entiende el impacto del silencio, y conoce cómo mantener la atención del público. Quizás está construyendo una narrativa,
una historia con clímax y desenlace. Porque cuando finalmente hable, sea con una foto, un vídeo o una simple frase, todos estaremos pendientes, esperando cada detalle. Y ahí es cuando ella recuperará el control del relato. Sin embargo, también hay un lado más humano detrás de toda esta historia. Entre tanta estrategia, tanto análisis y tanto ruido, a veces olvidamos que se trata de dos personas reales, con emociones reales. Quizás hoy no hay ningún plan maestro. Quizás simplemente hay cansancio, estrés o un malentendido. Tal vez Sara decidió desconectarse un día de las redes, justo el día menos oportuno. Tal vez quiso vivir su relación fuera del foco público, aunque sea por unas horas. Y eso, en un mundo donde todo se comparte, puede parecer un acto de rebeldía, o de amor. Las próximas horas serán decisivas. Si aparece una historia de Sara desde España, será la confirmación de la sorpresa que todos soñamos. Si en cambio, sube una publicación desde Italia, con un mensaje tardío pero emotivo, quizás aprendamos que no todos los amores necesitan mostrarse al minuto. Y si no aparece nada, bueno, entonces tendremos que prepararnos para la tercera opción, que el silencio no oculte una sorpresa, sino un final. En cualquier caso, hoy las redes están pendientes, el fandom está dividido, y el nombre de Can Yaman vuelve a ser tendencia global. Porque cuando el amor y la fama se mezclan, el resultado siempre es explosivo. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.